Hoy vamos a hablar acerca de una primicia viva. Este es el domingo de primicias. Ya en la mañana varios hermanos, bastantitos hermanos trajeron su primicia a Dios. Algunos de ustedes falta y se llama este tema una primicia viva. Y cuando hablamos de una primicia viva, algo que realmente se pone el corazón. Y para empezar voy a compartirles esta imagen, si recuerdan esta imagen que tenemos aquí. Precisamente vamos a hablar acerca de cómo es que Dios le pide a Abraham esta primicia. Y para eso vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 18. Vamos a ir leyendo poco a poco. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 18. Alguna cita, bueno, se va a proyectar ahí en la pantalla, pero si no alcanzas a leer, por favor abre tu Biblia para que juntos leamos y aprendamos, recordemos. Génesis 22, versículo 1 al 18. ¿Están ahí conmigo? Vamos a empezar a leer en el nombre de Jesucristo. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí está el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsolo en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo: he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria a tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Estamos hablando y hablamos en estos domingos acerca del propósito por el cual Dios le pide a su pueblo la primicia.
y vimos diferentes principios bíblicos, y uno de ellos, que es siempre que Dios te pide algo, es porque Él ya te lo dio primero. Vemos algo, hermanos, descabellado. Vemos algo que está fuera de nuestro razonamiento. Algo que si nos pasara a nosotros, yo creo que reprenderíamos la voz del enemigo y diríamos: te reprendo, Satanás, ¿no? Porque es algo que va más allá de la comprensión humana. Esto que acabamos de ver es algo que va, hermanos, traspasa los límites del entendimiento, del razonamiento, y que no le vemos pies ni cabeza a esto que Dios está pidiendo. Hablamos que en Isaac Dios había puesto la promesa de que a través de él Dios le iba a dar a Abraham una descendencia muy grande, nación. Pero después de que Dios le da esta promesa, ya tiempo atrás le había hablado y le había dicho: ¿sabes qué? Te voy a dar un hijo y te voy a hacer una gran nación. Y Dios le da a Abraham a su hijo. Y cuando Abraham ya tiene a su hijo, y ya su hijo ya tiene bastantita edad, que vimos, hermanos, que ya no era un jovencito, ya era un hombre fuerte, ya era un hombre que tenía suficiente edad, Dios se lo pide. Cuando ya estaba en tiempos de casorio, porque ya tenía su edad Isaac, Dios se lo pide en sacrificio. Y esto hace que todas las ideas de Abraham por un momento se vayan a tierra y diga: bueno, Dios se arrepiente de lo que dice. Pero la Biblia de Hebreos habla y dice que por la fe Abraham ofreció a su hijo, creyendo en Dios, que Él tiene poder de resucitar a los muertos y volverles a dar vida. Alguien me dijo una ocasión: ¿por qué la Biblia dice no matarás y luego Dios ordena mata todo aquel que no sea de todas aquellas naciones paganas? Y entonces, por un momento yo no supe qué contestar, y yo hice esa misma pregunta a otra persona, y me contestó y me dijo: porque Dios es el único que tiene poder para dar vida. Si Dios es el único que tiene poder para dar vida, Dios es el único que puede decir: quiero que éste muera. Nosotros no tenemos el poder de dar vida, por eso no podemos decidir si alguien muere o no. Pero entonces aquí Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo en sacrificio. Hermanos, vemos toda la historia que se desarrolla en estos versículos y vemos algo sorprendente, porque yo pienso y digo que hubiese sido más fácil para Abraham entregar su vida. Y lo digo yo y me da risa, y creo que Abraham no le dijo a su esposa lo que pensaba hacer, porque si le hubiera dicho a su esposa lo que pensaba hacer, yo creo que primero Sara mata a Abraham. Es en serio. ¿Se acuerdan de ustedes de la historia de Moisés? Cuando Moisés saca el cuchillo y dice que le corta el prepucio a su hijo, y entonces esta mujer enojada, la esposa de Moisés, le arroja y le dice: tú eres un esposo de sangre. ¿Por qué? Porque ella vio que dañó, que cortó, que hirió a su hijo. Ahora imagínense que le hubiera dicho a Abraham a Sara: voy a matar a nuestro hijo. Ay, no, chiquitito, ¿qué crees que no? Antes que amanezca tú primero, ¿verdad? Porque muchas veces la fe, hermanos, va más allá del razonamiento. Ahora, Sara era una mujer de fe, por supuesto que era una mujer de fe. Por supuesto que era una mujer de fe. Pero Dios a veces nos llama a hacer cosas sobrenaturales. Así que en esta imagen que tenemos aquí, vemos que una primicia no es solo lo primero,
sino que es también lo mejor. Y vimos, hermanos, que la palabra primicia en hebreo habla acerca de lo primero, pero también de lo mejor, de lo principal. De modo que Abraham tenía otro hijo, pero Dios no había escogido a ese hijo de Abraham para ser el primogénito, sino a Isaac. Porque Abraham había puesto en Isaac todos los proyectos de vida, porque sabía que Isaac estaba llamado para hacer algo grande. Tú y yo como padres damos a nuestros hijos lo mejor. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios los ha llamado a nuestros hijos para algo grande. Y Abraham había invertido mucho tiempo, mucho dinero en educación para su hijo, porque él sabía que Dios iba a hacer de él un gran líder, un gran patriarca. Pero de pronto Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo en sacrificio. Esto está fuerte. Así que cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos pide primicia, no solamente es lo primero, sino lo mejor. Así que, ¿qué tanto valor tiene para ti lo que tú le vas a entregar hoy al Señor como primicia? Vamos a ver 3 puntos importantes con respecto a dar primicia. 3 puntos importantes que están aquí escondidos en este relato con respecto a dar la primicia. Así que, segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24, dice: yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. Y habla acerca de cuando el rey iba a dar a Dios algo y se lo regalaban, y dijo: no, yo voy a pagar el precio por lo que vale, porque yo no le voy a regalar a Dios algo que no me cueste nada. Así que vamos a hablar 3 puntos importantes con respecto a dar primicia. Número uno, dar la primicia a Dios requiere esfuerzo. Dar la primicia a Dios requiere esfuerzo. Hermanos, Abraham caminó 3 días. ¿Se imaginan? No había microbús, no había combi, no estaba ahí los transportes del ADO, sino que solamente había un burrito tal vez, y se la aventó caminando durante 3 días. Tenía Abraham más de 100 años cuando fue a entregar a su hijo. ¿Se imaginan a una persona de 100 años caminar 3 días? Bueno, aquí lo tienen. Abraham era un hombre de más de 100 años y sin embargo iba caminando 3 días. No venía a un culto de 1 hora y media, como nosotros a veces estamos acostumbrados, que venimos a un culto de 2 horas y ya nos vamos. Abraham, hermanos, ya sabía, Abraham venía a sacrificar a su hijo. Dios lo llama a un monte, y a ese monte que lo llama, ahí iba a sacrificar a su hijo. Miren qué tremendo. Aparte de que iba caminando, aparte de que ya tenía cierta edad, su corazón estaba en esta primicia que él iba a entregar. Abraham era un hombre que ya sabía ofrecer sacrificios. Siempre, hermanos, nosotros vamos a ver en la vida de los patriarcas cada vez que llegaban a un lugar hacían 4 cosas de cajón. Número 1, llegaban y levantaban un altar. Eso es lo primero que hacían: llegaban y levantaban un altar. Y así que Abraham, hermanos, a donde quiera que iba, él levantaba un altar y ofrecía sacrificios.
Pero este sacrificio, esta ofrenda, esta primicia, era una primicia de otro nivel. No era un carnero, no era un cordero, era una primicia muy alta, era una primicia muy grande, era una primicia que él amaba con todo su corazón. Su primicia estaba viva, su primicia tenía corazón, su primicia era su hijo. Esto está fuerte. Y sabes, podemos ver esto descabellado y podemos decir, oh, qué ocurrencias de Dios, qué ocurrencias del Señor. Una ocasión se me acercó un varón y me dijo, ¿sabes? Estoy haciendo las cosas bien. Estoy yendo a la iglesia, estoy ofrendando, estoy diezmando, me estoy congregando, estoy llevando mis negocios con responsabilidad y con justicia para con mis trabajadores. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué razón Dios está permitiendo que vengan estas complicaciones, situaciones y problemas a mi vida? Y sabes, lo único que pude pensar fue en la historia de Abraham. Y le dije, porque Dios te está llevando a otro nivel. Dios te quiere llevar a otro nivel. Bendito eres, Cristo Jesús. Yera, ¿puedes auxiliarme aquí, por favor? Gracias, Cristo Jesús. Así que hay veces que Dios va a permitir algunas cosas en nuestra vida que no las vamos a entender. Dios va a permitir ciertas situaciones, circunstancias que de pronto no le vamos a encontrar ni pies ni cabeza. Hermanos, Dios nos está llevando a otro nivel. Esta idea descabellada que le estaba pidiendo Dios a Abraham tenía un propósito eterno. Muchas gracias. Tenía un propósito eterno, bendito eres, Jesús. Dios, cada vez que nos pide algo, es porque Él ya lo dio primero. Cada vez que el Señor nos va a pedir algo, Él nos lleva a la delantera. Si nos dice dame, es porque ya nos dio primero. Cada vez que Dios nos pide algo, es para darnos algo mejor. Cada vez que Dios nos pide algo, no es para empobrecernos, sino para enriquecernos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 2 al 3. A pesar de las pruebas por las cuales, dice, a pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas por su propia iniciativa. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Dios pide? Y muchas veces cuando nos pide, Él sabe perfectamente que no tenemos. O sea, Dios a veces que ni siquiera a los ricos les pide, pero les pide a los que no tienen. Si Abraham hubiera tenido 80 hijos, pues no le hubiera costado sacrificar al más rebelde, ¿verdad? Pero nada más tenía uno y era el mejor portado. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dice a este profeta, verdad? Vete a tal lugar, ya he mandado a tal mujer que te alimente. Y posiblemente este profeta dijo, bueno, pues voy a llegar con una mujer rica, una mujer adinerada. No, pues resulta que era la viuda que estaba recogiendo su leñita
y se iba a hacer una tortita, y después de comerse esa tortita se le iba a comer con él, con su hijo, y se iban a morir porque no había nada. Llega el profeta, la encuentra recogiendo. Señores, ¿está? Sí. No escuché bien. Señor, ¿sí es esta? Pues sí. Señor, sí es esta, porque yo como que veo la situación media complicada. Pues sí es ella. Oyes, Dios me mandó y me dijo que me dieras lo que vas a preparar, dame a mí primero y después lo que sobre para tus hijos, para tu hijo, para ti y para tu hijo. Y la mujer le dijo, mira, yo no sé qué pensó esta viuda, pero yo creo que en sus adentros dijo, sin vergüenza, ya me veniste a matar antes de tiempo. Iba yo a preparar esto y después me iba yo a dejar morir con mi hijo. Y hay veces que Dios le pide a aquellos que no tienen. ¿Y sabes por qué les pide a aquellos que no tienen? Para darles, para enriquecerles. ¡Shahaya! Gloria a tu nombre, Dios. Y esta iglesia se hizo, estos cimientos se hicieron. Yo veo estas columnas tan grandotas, tan gruesas, y yo digo, ¿cuántos bultos de cemento no se llevó cada columna? ¿Y qué creen? Los que dieron eran los que a veces ni siquiera zapatos tenían ahí, estaban medios rotos, pero dieron. Y Dios les dio. Y ahora tienen una casa hermosa, tenemos una casa bella. Porque cada vez que Dios nos pide algo es para enriquecernos. Punto número 2. La primicia requiere obediencia. Dar la primicia requiere obediencia. Gloria a tu nombre, Dios. Abraham era de una obediencia inmediata. Posiblemente se preguntó y dijo, sí será Dios quien me está hablando, pero en cuanto no tuvo sombra de duda, se levantó e hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Hoy muchos cristianos filtran los mandamientos de Dios. Muchos cristianos solamente obedecen los mandamientos fáciles para ellos. Los mandamientos difíciles, complicados o difíciles de entender, simplemente no los obedecen. ¿Por qué? Pues porque no le entienden. Y Dios, cada vez que nos pide algo, es para nuestro propio beneficio. Las muchas palabras no nos van a ayudar a obedecer. Y Señor, ¿y por qué quieres esto? Y Señor, ¿y para qué me pides esto? Y Señor, ¿por qué me dices esto? ¿Y por qué se tiene que dar diezmos? ¿Y por qué se tiene que ofrendar? ¿Y por qué se tiene que dar primicia? ¿Y por qué tenemos que ayunar? ¿Y por qué debemos orar? ¿Y por qué tengo que ir todos los días al templo? ¿Y por qué todos los domingos tengo que ir? Y hay muchas palabras que queremos que Dios nos explique. Y saben, la fe no funciona así. Para que el mar se abra, primero tenemos que avanzar en medio de las aguas y el mar se va a abrir. Para que las murallas caigan, primero tenemos que andar dando vueltas como loquitos y las murallas se van a caer. Y para que caiga el maná, debemos estar preparados ya con nuestra recipiente y salir. Y para que la lluvia venga en medio de la sequedad, tenemos que confesar que viene la tormenta aunque no veamos nada. Gloria a tu nombre. Dios está llamando a hombres y mujeres que sean valientes en obedecer lo que Dios pide. Saúl era un hombre muy desobediente. Saúl era un hombre que quería hacer sacrificios y hacía sacrificios, pero no era un hombre que estuviese dispuesto a obedecer, porque había cosas que no le cuadraban aquí en su mente y su corazón.
Y las primicias es algo espiritual, sobrenatural, que requiere obediencia. Los diezmos es algo, una práctica y algo que tenemos que hacer porque Dios quiere bendecirnos. Pero hay mucha gente que puede tener muchos años en la iglesia y no sabe ofrendar, y no sabe diezmar, y no sabe dar primicia, y no sabe obedecer los mandamientos de Dios en su vida. Solamente los que le convienen. El razonamiento de Naamán le impidió obedecer. ¿Y por qué tengo que sumergirme en esta agua sucia? ¿No había mejores aguas de donde vengo? Allá en ese lugar había mejores ríos. Yo pensaba que iba a venir el profeta, iba a poner sus manos, iba a orar por mí. Y ahora me pide que me zambulla en este río sucio. Y si es mandamiento de Dios, y si Dios así lo pide, y si Dios así lo quiere, hagámoslo. Ocurrirán, hermanos, milagros en nuestra vida. Gloria a tu nombre, Dios. Gracias, Cristo Jesús. Jesús en la cruz solo habló 7 veces. Jesús recibió una orden del Padre. Ser el Isaac. Ser el Isaac. Ser la primicia. Esto está sorprendente. Y él solamente habló lo que tenía que hablar. Sí, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. No había más de qué hablar. Todo estaba ya escrito. Hay actos de obediencia tan fuertes que requieren de pocas palabras. La fe es así. Para que nosotros veamos los milagros de Dios en nuestra vida, tenemos que hacer lo que Dios nos pide. El razonamiento humano dice: ver, ¿qué? Para creer. El razonamiento de Dios es: si quieres ver, tienes que creer. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Miren esta cita. Proverbios 3, 1 al 2. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guárdalas en tu corazón. Guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán, ¿qué? Prosperidad. ¿Queremos ser prósperos? Entonces, apeguémonos a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos pide. Hagamos lo que el Señor nos está mandando y veremos, hermanos, los resultados. Veremos la obra de Dios en nuestra vida. Gloria a tu nombre, Señor. Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bendito eres, Dios. Y aquí nos está hablando, yo les comentaba que este es un mandamiento gemelo de honra a tu padre y a tu madre, porque los dos mandamientos tienen promesas. Si nosotros lo hacemos, trae una promesa de bendición. Primeramente, si honramos a nuestros padres terrenales, dice: tus días se alargarán en la tierra que Jehová tu Dios te da y te irá bien. ¿De qué sirve vivir 300 años si no vivimos bien? Pero Dios dice: vas a vivir muchos años, pero aparte los vas a vivir bien y te va a ir bien en esta vida.
Y nosotros como padres queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Pero en esta cita habla de que si nosotros honramos a Dios con nuestros bienes y con nuestras primicias, las primicias de nuestros frutos, dice, serán llenos tus graneros con abundancia. Y esta palabra de graneros con abundancia habla del sustento material, del fruto de nuestro trabajo. Hermanos, hay personas y cristianos que así como reciben el dinero, así se va. Y no nos rinde y podemos ver que se nos va como agua. Tardamos en esperar la quincena y se va así rápido. Dios no quiere eso. Dios dice que nuestros graneros rebosarán, serán llenos tus graneros con abundancia. Que haya un remanente, que tengas tu refrigerador lleno, tu alacena llena, y que en tus bolsillos siempre tengas algo para comprar, y que no tengas que ir a las tarjetas de crédito o a pedir prestado en Coppel o en Electra o en algún otro banco, sino por el contrario, tengas para dar a aquel que te pide, y que tengas, hermano, cierto remanente, cierto saldo ahí a favor en tu tarjeta, en tu cuenta de débito, porque esa es la voluntad de Dios para con su pueblo. Pero también dice, tus lagares rebosarán de mosto. Y esta porción de lagares que rebosarán de mosto habla de el gozo de Dios, habla de la satisfacción espiritual, de la abundancia del Espíritu en tu vida. Porque ¿de qué nos sirve tener mucho dinero y estamos enfermos, lejos de Dios, abandonados de la presencia de Dios y fuera del Espíritu? De nada serviría, porque estos lagares habla del pisar de la uva, del jugo de la uva. Gloria a tu nombre. Y Jesucristo es la vid verdadera. Y este jugo de uva nos habla de la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y que siempre venga ese gozo, que esté esa abundancia espiritual en nuestra vida. Hermanos, podemos ver a gente que progresa, pero así como progresa, se aleja, progresa económicamente, pero así como progresa económicamente, se aleja de la presencia de Dios. Entonces, no está completo la promesa de Dios en la vida de un cristiano. Gloria a tu nombre, Dios. Punto número 3. La primicia requiere una fe inusual. Para que nosotros demos primicia necesitamos tener fe. No se trata solamente de tomar el sobre y de meter ahí lo que nosotros tengamos, sino de hacerlo con fe. Esto es algo espiritual. Porque la fiesta de las primicias nos hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que también por ahí tengo este tema muy interesante. Pero voy a cerrar con esto porque para el próximo domingo tenemos nuestro aniversario. Ahora, dar la primicia a Dios es algo muy espiritual. Nosotros venimos y damos algo material, pero esto material, hermanos, tiene una sustancia espiritual que Dios está viendo. Gloria a Dios. Miren, dice, esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Pregunta, ¿por qué razón Abraham le dijo a los siervos, a sus criados, a sus mozos, a sus esclavos, quédense aquí?
aquí quédense. El muchacho y yo iremos a la montaña y adoraremos. ¿Por qué no se los llevó? Se los pudo haber llevado para que le ayudaran a construir el altar, para que le ayudaran a atar a Isaac si acaso se echaba a correr. ¿Por qué no se los llevó? ¿Mm? Porque no toda la gente tiene fe. Porque esto se necesita fe. La gente de allá afuera dicen, pura pedidera. Ay, esto es todos los lugares, la gente nada más pide y pide y pide. Y de veras que si tú no tienes fe, te tambalea. Esto se necesita fe. Esto se necesita verlo desde la perspectiva de Dios y no desde mi razonamiento humano. Si estos criados hubieran ido, ¿se imaginan la escena que hubieran visto? Su amo va a matar al heredero. No, pues a lo mejor hasta lo hubieran impedido. Porque se necesita fe para hacer las cosas. Aparte de obediencia, se necesita fe. No es normal que alguien mate a su hijo. Lo normal era ofrecer un animal, pero este era algo diferente. Dios le había pedido algo grande a Abraham y Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Va a haber tiempos en que Dios te pedirá algo, hermano, que tú no tenías previsto. Dios te va a hablar y te va a decir, dámelo. Señor, de verdad, dámelo. Se acercó en una iglesia una hermana. Si acaso ve este video, sabrá que estoy hablando de ella. Y me dijo, pastor, Dios me habló. ¿A poco? Sí. Y me dijo que diera todo el piso para la casa de Dios. Más o menos es como de este tamaño la iglesia donde estábamos, ¿verdad? Sin piso, así, todo rústico. Dios me habló y me dijo que diera todo el piso. Y le dije, habla con tu esposo, no te vaya a matar, ¿verdad? No, 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 no. Esto es mío, yo lo voy a dar. No, habla con él y queda de acuerdo con él. No quiero problemas de divorcio, ¿verdad? Habló y ya se acercaron los dos y me dijeron, sí, pastor. Mi esposa, Dios le habló que va a dar el piso y lo va a dar. Ah, perfecto. Y ya teníamos el piso, pero no teníamos el techo. Y le dije a los hermanos, no podemos poner piso si no ponemos primero el techo. Así que se hizo un presupuesto del techo y eran como 95,000 pesos. Hermanos, cuando Dios nos pide algo, podemos hacerlo. Hay una hermana muy grande de edad, ya bastante grande. No trabaja, solamente pues vende cositas y de lo que sus hijos le dan. Y cuando nos aventamos el proyecto del techo, se acercó esta hermana y me dijo, pastor, Dios ha tocado mi corazón. Y Él me dice que yo voy a dar 20,000 pesos para el techo. Yo no sé de dónde los voy a sacar, pero mientras doy 200. ¿Ustedes creen que esta abuelita los dio? ¿Ustedes qué creen? Los dio, hermanos.
Y cuando algunos hermanos supieron lo que la abuelita estaba dando, se sintieron avergonzados y dijeron: no, no es posible que nos gane. Gloria a Dios. Hay veces que Dios nos va a pedir algo, que lo hagamos, que lo demos. Hermanos, si lo vamos a hacer, estamos familiarizados con la voz de Dios, lo vamos a hacer. Tengo un hermano que desde muy temprana edad está familiarizado con la voz de Dios. Fuimos a predicar a un pueblo y en ese pueblo, hermanos, nos quedamos sin dinero y ya no teníamos para regresar. Fuimos de misioneros a una iglesia y estaba el culto en pleno apogeo, una guitarrita de cajón. Y me dice mi hermano Pedro: Noé, da todo lo que tienes de ofrenda. Y le dije: si doy todo lo que tengo de ofrenda, nos quedamos sin nada. ¿Y cómo nos vamos a regresar? Da todo, Noé. Dios me dijo que lo dieras todo. Dios a mí no me dijo nada. Pero dalo todo. Y yo así como que de verdad, o sea, yo dudando, y saco lo que teníamos. No teníamos para regresarnos, hermanos. Si no, pues ahí nos íbamos a quedar. Y di todo lo que tenía. Pasó el ofrendero y dije: Señor, ahí va. Dios, que sí le hayas hablado a tu hijo, ahí va. Si no, ya estamos en un problema. Oigan, de verdad que esa tarde, ese domingo, nos quedamos sin un quinto. Dios lo sabe, no estoy mintiendo. Terminó el culto. Nosotros nos despedimos de la iglesia y les dijimos: ya nos vamos. Sí, ¿cómo? Yo creo que caminando. Y después de que terminó el culto, se acercó a una persona ya grande de edad y dijo: hermanos, Dios me dijo que les diga esto. Y nos entrega 10 veces más de lo que habíamos dado. Hemos estado escuchando la voz de Dios en estos días, ¿verdad, hermana Norma? Y Dios nos ha dicho que hagamos cosas que no están en nuestros planes. De verdad. Y yo sé que si Dios lo dice, es porque Él así lo quiere. Se acerca la hermana y me dice: mira, he sentido en mi corazón hacer esto. Y le digo: oye, yo también. ¿De veras? Sí, hagámoslo. ¿Por qué? Porque estamos dejándonos guiar por lo que Dios nos diga, no por lo que yo quiero, porque hay cosas que yo no quiero hacer. Les soy honesto, hay cosas que yo no quiero hacer. A mí no me gusta trabajar. Decía un hermano: cómo me encanta el trabajo. Puedo estar horas y horas viendo cómo trabajan y no me aburre. Pero Dios me dice: hazlo, y lo hago. Gloria a tu nombre, Señor. Si seguimos adelante, Abraham necesitó una fe sobrenatural para ofrecer a su hijo en sacrificio. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando querían apedrear a Jesús? ¿Se acuerdan ustedes cuando querían apedrear a Jesús? Porque Jesús dijo que Abraham vio mi día. ¿Qué? Y se gozó en ver mi día. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte de la escritura? Estaba Abraham, ya estaba Isaac puesto en el altar, y con el dolor en su corazón y con la angustia en su corazón,
¿Saben? Estaba Abraham ya con el cuchillo levantado para enterrárselo en el corazón a su hijo y después degollarlo y descuartizarlo. Y con esta demostración le estaba diciendo a Abraham, a Dios: amo a mi hijo, pero te amo más a ti. Te amo más a ti. Y no voy a amar más al don que al dador de los dones. Así que si tú me lo pides, yo te lo entrego. Y mientras estaba a punto de enterrar el cuchillo en el corazón de su hijo, escuchó la voz del ángel que le dijo: Abraham, no lo hagas, no lo hagas. Y Abraham alzó sus ojos, dice, alzó sus ojos y miró milagrosamente un animal que estaba ahí, trabado en un zarzal. La hermana Hicks, en uno de sus estudios que se llama La verdadera adoración, uno de sus libros, dice: Abraham vio al Cordero de Dios trabado en un zarzal. Y Abraham se alegró cuando vio la primicia de Dios para con la humanidad. Estaban sus cuernos enredados en esas espinas, así como en la cabeza del Señor Jesucristo estaba coronada con espinas. Y Abraham se alegró, y Abraham lo vio. Desde ese momento, cuando Abraham le da la primicia a Dios, los ojos de Abraham se abren y ven el futuro de lo que viene. Por eso dijo: en este monte Dios proveerá de cordero para el holocausto. Lo único que Dios le estaba dando a Abraham era llevarlo a un plano espiritual más alto, donde sus ojos vieran lo que ningún ojo estaba viendo en ese tiempo. Que así como él estaba sintiendo el dolor de su corazón en entregar lo que más amaba, así también el Señor estaba sintiendo el dolor en su corazón de entregar lo que más amaba. Pero así como Abraham sentía el dolor en su corazón de entregar lo que más amaba, amaba más a Dios. Y Dios estaba amando a la humanidad de una manera tan grande, que entregó a su hijo en sacrificio para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias a que Dios dio su primicia para con la humanidad. Esto de dar primicia, hermano, es algo tan espiritual como ustedes a veces no tenemos idea. Cuando damos la primicia, recordamos y declaramos: Jesucristo es la primicia del Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Martín Lutero dijo: la razón es el enemigo de la fe. La razón es el enemigo de la fe. Y ya termino. Puede ir pasando, hermano, por favor. Si alguien trae su primicia, y si no tiene sobres, hermanos, ahí están los sobres, por favor, hermanos Sugieres. La razón se basa en la realidad. La razón se basa en lo que ve, en la realidad, en lo que está viviendo, sintiendo, sufriendo. La fe no se basa en la realidad, sino que la fe se basa en la verdad de Dios, en lo que Dios dice, aunque nuestros ojos no lo vean y nuestro cuerpo no lo sienta. Pero si Dios lo dice, Dios lo dice, y esa es la verdad. Es mi realidad, no es mi realidad, pero sí es la verdad de Dios.
Si Dios dice que me va a dar, aunque no lo vea. Y si Dios dice que estoy sano, aunque sienta la enfermedad en mi cuerpo, pero declaro sanidad en mi cuerpo y Dios hará grandes cosas. Y si Dios me dice, dame tu primicia, dame la primicia de la cosecha que vas a recibir en este año. Señor, todavía no estoy viviendo este año, apenas estoy empezando. Sí, pero Dios quiere que lo demos. Porque cuando lo damos, hermanos, se manifiesta la obra de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Primera de Corintios 2:9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. En este año 2026 viene un año de cosecha en abundancia. Viene un año, hermanos, de triunfo. Viene un año de puertas abiertas, de ventanas, hermanos, derramando sobre tu vida bendición. Solo tenemos que hacer lo que Dios nos pide y dejemos el resultado al Señor. Cuando Dios te pide algo, dice, cuando Dios te pide algo más allá de tus fuerzas, es porque quiere darte algo más allá de tu imaginación. Gloria a tu nombre, Dios. Si alguien trae, hermanos, la primicia delante de Dios, por favor, haga aquí una fila. Queremos orar por ustedes. Hermana Norma, me ayuda, por favor. Gracias, Cristo Jesús.